Pedro Ferriz de Con. Es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años. Y les saludo como siempre con mucho entusiasmo en esta mañana de viernes. Es viernes y estamos aquí con mucho entusiasmo en estos 3 años que llevamos al frente de este programa, con gran emoción y con mucho cariño. Les enviamos a todos un abrazo. Pues, ¿qué les puedo decir? Este programa es para ustedes, es por México, es por la comunicación, es por la información y la vocación que tenemos todos los que estamos aquí trabajando en este equipo de Central FM Equilibrio para llegar hasta ti. Y lo hemos hecho ya por 3 años aquí en Central FM y por casi 50 en nuestra historia como comunicadores. 48 vamos a cumplir en un par de meses. Y estamos de verdad de manteles largos, muy contentos por el entusiasmo de saber que estás con nosotros y nosotros contigo en este 12 de noviembre, en el año del 2019, 2018, a 19, a 20, a 21. Sí, en el 18 empezamos este esfuerzo y no es un esfuerzo, es un placer, el privilegio el poder estar con ustedes esta mañana y siempre. Gracias por su presencia, gracias por su cariño, por sus muestras de apoyo. Estamos aquí con ustedes, con muchas ganas de seguir adelante. Y lo digo en nombre de todo mi equipo de trabajo que está en la misma idea que un servidor. Vamos a empezar, si me lo permiten. Le tenemos ya aquí, como siempre, un resumen de las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, quiero decirles que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por votación dividida aumentar 25 puntos base la tasa de referencia, lo que es el indicador de porcentaje de rendimiento para el papel soberano de México, para dejarla en un nivel del 5% con efectos a partir del 12 de noviembre, debido a las presiones inflacionarias globales e internas que continúan afectando a la inflación anual, general y subyacente, y de esta forma el Banjico elevó la tasa de interés interbancaria a un día en 4 reuniones consecutivas a partir de junio. Ya con esto, fíjense, estamos hablando de un aumento importante, sustancial en este año, y las presiones inflacionarias ahí están. Además, revisó al alza su proyección de inflación para el 4º trimestre del año, con la que estima se ubique en 6.8% desde 6.2% previo. Consideró que va a tratar de llegar a la meta del 3% hasta el 3er trimestre del 2023. Para la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, también se situó arriba del pronóstico en un cierre entre el 5.3 y el 5.5%. Votaron a favor de esta decisión el gobernador de la Junta, Alejandro Díaz de León, Galia Borja Gómez, Irene Espinosa Cantillano y Jonathan Heath. Gerardo Esquivel sufragó en contra, a favor de mantener el objetivo de 4.75%. El indicador mensual de actividad industrial, conocido como el IMAI, registró una reducción de 1.43% en septiembre con respecto al mes previo, su mayor revés en los últimos 17 meses, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI. Esta disminución fue solamente inferior a la caída histórica del 25.12% de abril pasado, derivado de limitaciones por el COVID. El mal comportamiento del sector industrial de septiembre, precedido de 2 meses con avance, se relaciona con los descensos en 3 de 4 grandes componentes, ya que solamente minería aumentó 0.13%, luego de ceder en junio, julio y agosto. La producción de la industria manufacturera, por ejemplo, cayó 1.33%. Esto es preocupante porque es un indicador muy clave en septiembre, sobre todo para las exportaciones. Su segunda baja consecutiva, y este resultado
pues fue en contra del desempeño del indicador mensual de actividad industrial, puesto que el sector fabril aporta más del 56% del Producto Interno Bruto industrial, la parte industrial. Luego de 11 horas y media de debate en la Cámara de Diputados, se declara un receso para la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene. De 323 oradores inscritos para hablar del proyecto, se avanzó con 126. Falta todavía un largo trecho para la discusión. Sergio Gutiérrez, presidente de la mesa directiva, cita para hoy a las 9 horas y los legisladores aún tienen que analizar los artículos transitorios y también los anexos. Durante la discusión de las reservas del presupuesto de egresos, se reiteran críticas por los recortes al Consejo de la Judicatura Federal y al Instituto. Básicamente, hay muchos recortes que no son inconcebibles, pero el recorte al Instituto Nacional Electoral es otra de estas. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, se refiere a esto. Así se demuestra una vez más el desprecio por los compromisos internacionales y nacionales y por el Estado de Derecho. Y también tiene que ver porque este gobierno y a Morena no le ha gustado muchos de los fallos que ha dado el Poder Judicial y que ha emitido sobre instrumentos relacionados con el funcionamiento del sector eléctrico, emanados ya sea desde el Ejecutivo en forma de reglas o lineamientos, o bien desde el Congreso de la Unión, en reformas legales mal diseñadas, pero que no hubo la menor disposición hoy a discutir de fondo, a analizar. Carlos Valenzuela, que es secretario de la Comisión de Hacienda en San Lázaro y vicecoordinador económico del PAN, tuvo este comentario. Que la ciudadanía sepa que este Congreso encabezado por Morena, con un puro y vil estilo de revanchismo político, le redujo al Instituto Nacional Electoral 4,000 millones de pesos. Quieren desaparecer los organismos autónomos. Morena, en voz del diputado Daniel Gutiérrez, aseguró que el INE sí tiene recursos para realizar todas sus actividades sin problema. Y lo dice así, con esta desfachatez. Y le estamos autorizando con un incremento del 13.3% para llegar a 19,700 millones de pesos. Hoy les decimos, el INE tiene el recurso necesario para sus actividades. Y otro, que es Ignacio Mier, que es el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, habla así del Instituto Electoral. No, porque tienen los recursos. Ellos que se pongan a revisar en sus fideicomisos. Ya reconocieron que tienen casi 1,800 millones de pesos, pues ya les falta poco. Si revisan todo lo que se gastan en los servicios personales y en servicios generales, van a ver que les sobra. Eso es lo que dice Ignacio Mier. Ante este tipo de afirmaciones de diputados y del gobierno federal, el INE respondió y dice que solamente tiene 1,343 millones de pesos y explica que ese monto únicamente tiene de ello disponible 626 millones porque el resto está comprometido para 3 proyectos prioritarios y no pueden usarse para fines diferentes a los especificados. Por ejemplo, un fideicomiso es para la infraestructura inmobiliaria que tiene 623 millones de pesos, de los que 381 están en proceso de ser ejecutados porque son obras que están dándose en Yucatán, en Nuevo León, Zacatecas y en la Ciudad de México. Y con esto, dice, por ejemplo, en 2019 no hubo revocación de mandato y solamente se renovaron 2 gobiernos estatales y no 6, como va, por ejemplo, a suceder en el 2022, que tenemos que hacer esa renovación de los 6 gobiernos estatales y aparte la revocación de mandato, y simplemente no hay dinero, no lo tenemos. De concretarse este recorte por casi 5,000 millones al presupuesto, el INE recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la imposibilidad económica de realizar la consulta a la revocación de mandato. Están dejándole toda la responsabilidad al INE, pero no le están dando recursos para que esto se haga. Claudia Zavala, consejera, aseguró que se necesitarían suspender actividades sustanciales para reunir estos recursos, como, por ejemplo, la credencialización,
el pago de la nómina, los servicios o la renta de inmuebles, lo que es absoluta y completamente imposible. Lorenzo Córdoba, que es el presidente ciudadano consejero del Instituto Nacional Electoral, dice que si los fideicomisos se utilizan para la revocación del mandato, podrían ir a la cárcel, pues están destinados para un fin determinado. Diputados del PAN celebraron que el presidente de la República haya reconocido el desabasto de medicinas. Proponen que haya más recursos para este rubro con un recorte al programa de apoyo al béisbol. En la discusión se oyeron cosas como la de Jorge Triana, diputado, que habla así. Hay una para su berrinche, hay una para su capricho beisbolístico, y eso es una característica de las dictaduras bananeras. Proponemos desaparecer este insulto, este himno al derroche de Andrés Manuel López Obrador y transferirlo íntegro en medicamentos para salvar vidas. Integrantes de diversas organizaciones sociales cerraron los accesos de la Cámara de Diputados, ahí en la calle de Zapata, para exigir la asignación de recursos para el próximo año. El Frente Popular Revolucionario, la Unión General de Trabajadores de México, la Asamblea Álvaro Obregón, la Asamblea de los Mercadistas y la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular de Jalisco son algunas de las organizaciones sociales que se presentaron a Palacio Legislativo. Al momento de colocar las mantas en las vallas para impedir la llegada hacia la aduana de entrada, se registró un zafarrancho del que afortunadamente no hubo consecuencias mayores. El presupuesto de egresos de la Federación 2022, aprobado en lo general en la Cámara de Diputados, conserva la inercia de las prioridades de la actual administración y no responde a la nueva realidad que fue impuesta por la pandemia, porque la pandemia cambió las reglas de todo. Esto es algo en lo que coinciden expertos e integrantes de la sociedad civil. Al participar en el foro en defensa del presupuesto justo, organizado por Sí por México, los panelistas afirmaron que la manera en la que se proyecta gastar los recursos para el próximo año propicia el clientelismo y no mejora ni los servicios de salud, ni la educación, ni la seguridad. El presupuesto para el próximo año se aleja del objetivo de incentivar la reactivación económica, según dice la Coparmex, y es más, dice, debe existir una reasignación, debe de darse una reasignación de recursos acorde con los desafíos que tiene México en este tiempo. Y hasta el año que viene, fíjense, el presupuesto es magro, no hay un solo apoyo para la economía, no hay un solo apoyo de más para, por ejemplo, el COVID, que pareciera como si ya hubiera terminado su gestión. Se le quitan apoyos al Consejo de la Judicatura, se le quitan apoyos al INE, se le quitan apoyos al desarrollo de más infraestructura, se le quitan apoyos a lo esencial y se va todo esto a dispersar en un clientelismo a través de la dádiva y del subsidio, además inmétrica, a proyectos que ya demostraron su incapacidad para hacer crecer al país. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com. Estamos cumpliendo 3 años al frente de este programa y nos sentimos muy, muy felices de poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hacer un corte, regreso. El clima en Central FM, Equilibrio. Para este viernes 12 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 6. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. 3 años. centralfmequilibrio.com. El equilibrio de la información. El gobierno federal y Grupo México pactaron la creación de un fondo solidario de 600 millones de pesos para entregar pensiones a más de 1,000 mineros jubilados de Cananea durante un periodo de 10 años. De acuerdo con esta firma entre secretarios de Estado y Javier García de Quevedo, vicepresidente de la compañía, se establece el pago de un salario mínimo a partir de enero del 2022 que será otorgado a las viudas en caso de que los mineros, pues en el cumplimiento de su desempeño, ya no estén al frente de sus familias por razones que ustedes saben. A todo esto, López Obrador agradeció la colaboración de Grupo México así. Para darle una pensión
a los trabajadores que legalmente no tenían derecho, pero que es un acto de justicia innegable el que tengan este reconocimiento. Si por cuestiones legales, administrativas, fueron excluidos, pues qué bien que se está reparando el daño, la omisión. Elementos de la policía capitalina retiraron a extrabajadores de aduanas que acusaron despidos injustificados, exigiendo su reinstalación. Desde el miércoles bloquearon el principal acceso de la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez y antes del repliegue, Alba Brebaña, que es vocero de los manifestantes, amagó que no se retirarían del lugar hasta primero lograr una respuesta satisfactoria a las demandas que sobre esto tienen. La Procuraduría Federal del Consumidor colocó sellos de suspensión en mostradores de Volaris y de Viva Aerobús por el cobro de equipaje de mano. En un comunicado dice que los sellos se pusieron en aeropuertos como el de San Luis Potosí y Puerto Vallarta, lo que implica el inicio de un procedimiento de infracción a la ley. Sin embargo, aclaró que esto no quiere decir que se suspenda la comercialización de boletos para no afectar con esto a los consumidores. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información ordenó al gobierno dar a conocer los estudios que justifican las obras de reforzamiento de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro para su reapertura, que se espera sea el año que viene. Veremos. De enero a septiembre de este año, el Servicio Postal Mexicano reportó ingresos por 1.344 millones de pesos, una caída real anual de 11.9% según revelan datos de la Secretaría de Hacienda. Esto quiere decir que en los primeros 9 meses del año tuvo ingresos más bajos, los más bajos desde el 2013, cuando fueron de 1.319 millones. En transferencias del gobierno para su operación, cifra superior en un 25.8% real, anual real. Pese a que Silvano Aureoles, gobernador del perredista de Michoacán, hasta hace poco, afirmó que no había realizado ningún tipo de arreglo en su casa de gobierno durante el sexenio, un contrato gubernamental del 2020 refleja un pago de 12 millones de pesos a una constructora para este fin, para remozar la casa de gobierno de el hoy es la sede del gobierno de Michoacán. Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, presentó una queja ante el máximo órgano electoral en contra de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, por la promoción personalizada con la tarjeta Mi Beca para empezar. En redes sociales argumentó que es ilegal porque utiliza recursos públicos para promoverse. Y esto pues parece una precampaña por la presidencia de la República. A petición de la Fiscalía General de la República, la Interpol giró una ficha roja en contra de Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos, para que sea buscado y localizado en 194 países por el caso de la planta de etileno 21. El mandato de captura fue librado porque el exfuncionario no se presentó el pasado 7 de septiembre a la audiencia en la que iba a ser imputado por delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y en principio no contemplan prisión preventiva justificada. Un juez federal vinculó a proceso a Mauricio Audirac Murillo, secretario de Finanzas y Planeación de la administración de Javier Duarte, uno de los 5 que tuvo, por un supuesto desvío de 568 millones de pesos de partidas federales en el 2014. La repentina renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda obligó al diputado local de Zacatecas por Zacatecas, Ernesto González Romo, a dejar la denuncia por lavado de dinero en contra de 25 legisladores de su estado en la oficialía de partes de la institución. Originalmente el escrito iba a ser entregado al propio Nieto, quien había aceptado recibir a González para que le informara de los hechos que se encontró apenas tomó posesión en septiembre pasado en la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción.
En lo que va de esta administración, se registraron 94 homicidios de personas defensoras de los derechos humanos. Cifras de la Secretaría de Gobernación indican que las entidades con más asesinatos son Guerrero con 21, Oaxaca con 14. En Guerrero se cometieron homicidios de defensores en municipios como Acapulco, Chilapa de Álvarez, Malinaltepec, Tlapa, Olinalá, Coyuca, Cocula y Chilpancingo. Entre los municipios, por ejemplo, de Oaxaca, con asesinatos están Santiago Jocotepec, Cimatlán de Lázaro Cárdenas, Juchitán, Santos Reyes, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Santiago Jamiltepec. Por número de homicidios, a estas dos entidades le siguen Chihuahua con 8, Chiapas también, Veracruz con 6, Michoacán con la misma cantidad. Funcionarios del gobierno federal y legisladores se inscribieron en el proceso interno de Morena para competir por la candidatura al gobierno en alguno de los 6 estados en donde habrá elecciones el próximo año. El registro para quien aspira a ser gobernador en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas comenzó el miércoles y concluirá a la medianoche de este viernes. Figura ahí Luis Antonio Ramírez, director del ISSSTE, y el senador Salomón Jara, entre algunos que están pretendiendo un gobierno estatal. Félix Salgado Macedonio, ahora tiene que entrar en aclaraciones, senador por Morena, dice: yo estoy haciendo mi trabajo en Guerrero como un hombre que está comprometido con la gente que representa. No representa a nadie porque es plurinominal, pero en fin, con la gente que representa. Dice, pero la gobernadora es Evelyn. O sea, tiene que aclarar que su hija es la gobernadora del estado, que fue electa de manera democrática, dicen las urnas, y que no debe de denigrarse a la mujer pensando otra cosa. Mario Figueroa, alcalde de Taxco, reconoció que no tiene capacidad para combatir la presencia del narco en el municipio, donde el crimen controla la venta de tortillas y de refrescos. El crimen organizado controla la venta de tortillas y de chescos en Taxco. Desplazados desde hace 3 años por grupos criminales en Guerrero, reiteran sus solicitudes de ayuda a la Federación, explican que tuvieron que salir de sus municipios porque a partir de los 11 años los niños son reclutados por los Ardillos, entre otras organizaciones delictivas. A 3 años de su desplazamiento forzado, 26 familias volvieron a pedir a las autoridades su apoyo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos los reconozca como víctimas, que los senadores y diputados federales aprueben ya la ley sobre desplazamiento interno forzado, que está congelada, y respaldo también piden de gobiernos estatal y federal para su sobrevivencia, porque no tienen dinero, no tienen empleo, no tienen casa, no tienen nada, porque fueron desplazados por la delincuencia organizada. El número de personas en el mundo forzadas a abandonar sus hogares aumentó a más de 84 millones en la primera mitad del año, según comunica el alto comisionado de la ONU para Refugiados. Explica que esto obedeció a los conflictos en África y recuerda que el número de desplazados, la mayoría dentro de sus propios países, al final del 2020 fue de 82.4 millones. Filippo Grandi, jefe de la agencia, acusa que la comunidad internacional no ha logrado frenar la persecución y las sistemáticas violaciones que sobre estas personas se hace a los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia definió cuál debe de ser la línea limítrofe entre Oaxaca y Chiapas, poniendo fin a un conflicto que inició en el 2012, cuando esta última entidad creó el municipio Belisario Domínguez, en la región de los Chimalapas. Estableció que el territorio de Chiapas le asignó a Belisario Domínguez, que invade a Oaxaca, un pedazo del municipio. Es la primera vez desde la reforma judicial de 1995 que la Corte resuelve un conflicto de límites entre estados. Se había dado en otras ocasiones, pero en un México mucho menos consolidado que el México de hoy. Al realizar trabajos de desasolve en un drenaje pluvial de la avenida Lázaro Cárdenas, en Monterrey, trabajadores de los servicios públicos del municipio encontraron dentro de estos emisores de drenaje pluvial un Volkswagen completito que presuntamente se lo habría llevado una de las corrientes que se dan a veces en Monterrey cuando hay lluvias extraordinarias. México no se comprometió a alcanzar el 0 neto de emisiones para mitigar los efectos de calentamiento global, pero sí prometió poner la
botella de tequila si hoy se sella un acuerdo, según The Washington Post, que anotó que la delegación rusa va a llevar vodka. Este viernes concluye la cumbre climática de Glasgow sin compromisos muy claros. Lo que más se podrá pensar es que ya una vez que cada quien se vaya a sus diferentes lugares de origen, haya un replanteamiento de mayores restricciones a las ya impuestas para acortar los plazos y las metas de evitar la combustión y con ello el calentamiento global a través de pues todo lo que de combustión interna se mueve por desechos fósiles, y esto podría obligar al mundo a tener metas más cercanas para la venta de solamente vehículos eléctricos, para la transformación energética de la industria, del campo, del comercio, pues compromisos globales, ¿no? Junior García Aguilera, dramaturgo y activista cubano, anunció que realizará una marcha en solitario el domingo, la víspera de la manifestación opositora no autorizada por el gobierno. Indicó que solo llevará una rosa blanca y dice que el objetivo es lograr la liberación de presos, sobre todo de las caóticas manifestaciones de julio a favor de los derechos humanos y por un diálogo nacional. Por cierto, que la Cancillería de Cuba acusó al gobierno de los Estados Unidos de estar detrás de esta manifestación opositora pretendida para el próximo lunes, que las autoridades declararon ilegal. La marcha coincidirá con la reapertura del país tras 20 meses de paralización por la pandemia por el COVID. 10 entidades presentaron una demanda en contra de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y varias agencias y funcionarios de su gobierno por el mandato federal que requiere que unos 17 millones de empleados de cerca de 76,000 instalaciones afiliadas al Medicare y al Medicaid se vacunen de manera obligatoria en contra del COVID para conservar sus empleos. El recurso fue interpuesto en una corte del distrito de Missouri por Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, Dakota del Sur, del Norte, Missouri, Nuevo Hampshire, y según la queja, el gobierno actuó arbitraria y caprichosamente para implementar una regla y no consideró el impacto que tendría en la escasez de personal sanitario. Los estados pidieron a la Corte que anule el mandato de vacunación, así de sencillo. Alemania enfrenta, fíjense ya, la cuarta ola por el COVID. El Hospital Universitario de Gießen, una de las clínicas germanas de enfermedades pulmonares más importantes, está totalmente saturado. El número de pacientes por COVID se triplicó en las últimas semanas. Casi la mitad está conectado a ventiladores. Ninguno está vacunado. Nadie está vacunado ahí. El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino informó que detectó un programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group en los teléfonos de 3 altos funcionarios. Acusa a Israel de utilizar este programa de grado militar denominado Pegasus para espiarlos, y esto en Palestina. En tanto, la empresa israelí reconoció que canceló el nombramiento de su nuevo director general tras las acusaciones de Estados Unidos de que su software de espionaje ha sido usado por gobiernos represivos en todo el mundo. Los principales dirigentes del Partido Comunista de China, el PCC, aprobaron una resolución sobre los grandes logros y la experiencia histórica de la centenaria lucha del partido. Afianzaron al presidente Xi Jinping entre los íconos del régimen y lo elevaron al nivel de Mao Zedong y de Deng Xiaoping, y le aseguraron un tercer periodo al frente del gobierno, lo que lo convertirá en el líder más poderoso de China desde justamente Mao, que dirigió el gigante asiático de 1949 hasta el año de 1974. Frederick Wilhelm de Klerk, quien compartió el Premio Nobel de la Paz con Nelson Mandela como el último presidente de Sudáfrica por el apartheid, murió este jueves a los 85 años de edad, luego de luchar en contra de un cáncer que persistió y que pues acabó con su vida. Por cierto, también les quiero comentar que me siguen reportando a Carmen Salinas, esta actriz extraordinaria mexicana, en estado de coma luego de haber sufrido un derrame cerebral. Carmen, de 84 años, está en este momento en coma inducido y se encuentra hospitalizada. Su pronóstico es reservado. Esto es lamentable, y todos desde aquí
a la familia de Carmen Salinas. Les deseamos una pronta recuperación. Hoy les estoy haciendo una pregunta en este día que va en ese sentido. ¿Ya sentiste los efectos de la inflación en tu gasto diario? Esta es una pregunta que tiene muchas respuestas. Y hasta este momento el 92% de la audiencia nos ha dicho, sí, claro, ya la sentí. El 8% todavía no la reporta como que la hubiera sentido. La inflación está tremenda. Estamos llegando prácticamente ya al 6.8% inflacionario y esto sigue creciendo. Profundamente preocupante. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android. También lo hacemos a través de nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en Spotify y en iHeartRadio, y también, por supuesto, en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con. Estoy empezando a promover un tour que haré por México que se llama Somos México. Mi primera presentación será el próximo 25 de noviembre en Boca del Río, en Veracruz, en la Hacienda Cielo Tizú, a las 18 horas. ¿Cuál es la idea? Ya no seguir perdiendo el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo porque los mexicanos somos mucho más. Y somos más los que trabajamos y los buenos y los que generamos empleo, ingreso y no tenemos por qué tener miedo ni problemas con nuestro ego que está tan lastimado por todo lo que ha pasado con México en estos últimos tiempos. Debemos superar este proceso y por lo mismo empezaremos a tratar de, en la medida de lo que a mí me toca, de animar en lo más posible y pasar la voz a todo México que somos México. Punto. Estamos de pie por tu trabajo, por tu compromiso, por tu amor a este país. Regreso luego de este corte. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este viernes 12 de noviembre se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 11. El día será mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, pues quiero decirles que se está discutiendo un presupuesto para el año 2022. Y en este presupuesto estoy viendo que Morena no está incentivando a la economía, que es un primer punto que se me hace muy importante. Es decir, cuando tú estás viendo que la inflación está creciendo como está creciendo, cuando tú estás viendo que el desempleo está en los niveles en los que se encuentra, cuando te das cuenta de que el subempleo es apabullante, cuando te das cuenta de que el ingreso de las familias es cada vez menor y que hay familias que viven con lo mínimo, cuando te das cuenta de que la pobreza extrema ha pasado de 10.3 a 18.8%, cuando te das cuenta de que hay más de 10 millones de personas que han salido de la clase media para entrar en el siguiente nivel hacia abajo, cuando te das cuenta de que la cadena de pago se ha roto, cuando te das cuenta de que la cadena productiva también, cuando te das cuenta de que todavía seguimos en medio del COVID, aunque pareciera como si esto ya hubiera desaparecido, pero sigue habiendo gente infectada y gente muerta. Se sigue usando el cubrebocas y la campaña de vacunación está en los grados lamentables en los que se encuentra. Cuando ves que la mortalidad extraordinaria, es decir, por arriba del promedio del año, es la segunda más importante en el mundo luego de los Estados Unidos. Cuando ves que el gobierno está proponiendo medidas anticíclicas para que se estimule la producción de energías de desechos fósiles, haciendo a un lado a las energías renovables. Cuando falla a través de este tipo de decisiones la confianza por el país en las inversiones extranjeras y privadas nacionales, cuando te das cuenta de que hay un proceso de constante desunión entre los mexicanos, lo menos que podríamos haber pensado es que el presupuesto de egresos de la Federación para el año que entra tuviera otra perspectiva, otro sentido y otra orientación. Y no la tiene. No la tiene porque no atiende de manera extraordinaria, porque tendría que ser extraordinaria, a esta economía
tendría que haber un programa de por lo menos 40,000 millones de pesos para que hubiera un apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas también. Tendría que haber un proyecto para estimular a la inversión como una forma en la que desde el punto de vista fiscal se pudiera decir a quienes tienen capitales, ya no saquen dinero de México, ya no lo saquen, les vamos a dar garantías sobre su inversión. Tenemos que hablarnos y decirnos las cosas abiertamente. Hay un daño silencioso que está viviendo el país con la salida masiva de capitales, Y aparentemente el presupuesto de egresos de la Federación para el año que entra no lo acusa. Aparte, sigue atentando en contra de los organismos autónomos como es el Instituto Nacional Electoral, como lo tendría que ser el Consejo de la Judicatura Federal, a organizaciones instituciones a las que se les quitan los recursos, pero se les suman obligaciones. En el Consejo de la Judicatura hay muchos casos pendientes de ser resueltos. Hay, la justicia por definición tiene que ser pronta y expedita y se le quitan recursos. Y esta limitación a los recursos hace que tenga que haber una revisión por encima de lo que se está hoy dirimiendo en el Congreso mexicano. Porque aparentemente en el Congreso mexicano no hay una conciencia sobre ello. Y sobre el Instituto Nacional Electoral, estamos también sintiendo que, más que una decisión de carácter económico por el presupuesto y cómo se distribuye, es por una decisión de carácter político, en la que se ve una revancha al Instituto Nacional Electoral, que, por cierto, debemos de encontrar una forma de conservar su autonomía e independencia, porque si la perdemos ahí, simplemente perderemos a nuestra democracia y entraremos de lleno en algo que se conoce como una dictadura. Hay una tremenda insensibilidad en todos los órdenes, en recursos para la mujer, en recursos para los niños, en recursos para aquellas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, en recursos para tratar de incentivar no la dádiva a los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana, sino fórmulas que generen en el sector productivo trabajos ciertos y seguros para cientos, para miles, para millones de jefes y jefas de familia que se han quedado sin empleo y que ante su responsabilidad de responder por la gente que depende de ellos, han tenido que faltar y por lo mismo ha venido aumentando, entre otras cosas, la delincuencia organizada en el país. Todo esto es un cóctel que se va sumando y que ahora que esperábamos en esta segunda mitad del año que viniera un repunte a la economía, viene un declive. El instituto, el indicador de producción industrial en el país se va para abajo. El indicador global de la economía mexicana, el IGAE, se va para abajo. La capacidad de consumo del mexicano se va para abajo. Y el presupuesto de la Federación se va fundamentalmente a repartir dinero sin métrica, en esta idea que tiene el presidente López Obrador, que hay que repartirle a los pobres sin medida, sin métrica, acostumbrando a la sociedad a recibir para no trabajar. Este tipo de políticas se aplican en el socialismo, también en el comunismo. Y la idea es muy sencilla, todo es de todos. Y todo es de todos y se reparte hasta que se acaba. Y cuando se acaba, se tiene que volver a empezar. Yo creo que los mexicanos ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Y que si no sale el presupuesto para el 2022 con las modificaciones que se sugieren por grupos sensatos de la población, más vale que empecemos a tomar decisiones por propia cuenta, porque por lo menos ya sabemos que con el gobierno y con Morena y sus partidos aliados simplemente no contamos. Hacemos una pausa, regreso con más noticias.
Escucha todos nuestros podcasts. iHeartRadio, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Spotify y Amazon Music. iHeartRadio, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Spotify y Amazon Music. Círculo San Ángel, un espacio único multidisciplinario del más alto nivel. Un ambiente VIP ejecutivo y familiar, donde se conjuntan exclusivas y modernas instalaciones con servicio para los más exigentes. Cumplimos con todos los protocolos de salud y prevención. Club Deportivo Círculo San Ángel, círculosanangel.mx. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy con Gabriela Siller, aquí, que es un privilegio estar con ella como directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base y profesora de Economía del TEC de Monterrey. Y quise hablar contigo, Gabriela, porque pues hay una preocupación que tenemos todos en nuestro análisis aquí en el programa muy constante sobre el crecimiento de la inflación y lo que hay que hacer para contenerla de alguna manera. Te saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por el espacio. Es un honor para mí estar aquí contigo. Muchas gracias, Gabriela. Estamos viendo una inflación que ya fuerza al Banco de México a subir otros 25 puntos base la tasa de interés referencial y esto trae por consecuencia el que lleguemos al 4%. Ha habido varios ajustes durante todo este año y la inflación no se ha podido contener. Obviamente, cuando hay un proceso inflacionario, pues todo esto tiene que ver con una cadena que liga al suministro de bienes con la demanda de los mismos. Mucha demanda, poco suministro, poca productividad, el Producto Interno Bruto sigue abajo y hasta este momento pues yo no veo medidas para corregir el fondo que tiene que ser corregido un tanto en forma por el Banco de México, esperando mejores tiempos. Sí, así es la inflación. Bueno, pues al último dato disponible, que es octubre, una inflación de 6.24%. La inflación, de acuerdo al mandato del Banco de México, debería de estar alrededor del 3%. Y estas presiones inflacionarias, pues sí, una buena parte son importadas y obedecen a una desincronización en la economía global causada por la pandemia. Esto, bueno, pues se ha visto reflejado en la escasez de productos, en las disrupciones en las cadenas de suministro, en el incremento en los precios de commodities, particularmente de los energéticos, y un poco también presión en el sector servicios por la reapertura de la economía. Y generalmente cuando la inflación es importada se dice, bueno, esto es temporal, ¿no? Porque va a pasar. Pero ¿qué tan temporal? Pues tan temporal como la pandemia, que ya llevamos pues 1 año y medio y se espera que inclusive pues todavía en el 2022 tengamos presiones inflacionarias importantes. Ante esto, pues ayer el Banco de México anunció otra alza en su tasa de interés de 0.25% y la ubica ahorita en un nivel de 5%. Ahora esta tasa todavía es menor del nivel prepandemia, cuando en marzo del año pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como pandemia, la tasa de interés en México estaba en 7%. Y las alzas en la tasa de interés lo que provocan es que tratan de anclar las expectativas en el largo plazo, porque también la inflación se agarra vuelo, tiene cierta inercia y entonces si no se sube la tasa de interés, pues las expectativas empiezan a subir y entonces como que todo el mundo empezamos a tomar ciertas decisiones que nosotros mismos empezamos a generar una mayor inflación. Y lo cierto es que, bueno, pues con esto de las presiones inflacionarias se espera que la inflación siga al alza y nosotros en Banco Base estimamos que la inflación pudiera terminar este año en un nivel de 7.15%, que de materializarse pues sería la mayor inflación de cierre anual desde el año 2000. Y bueno, pues ante esto no queda más que subir la tasa de interés. Creemos que el Banco de México en su último anuncio de política monetaria en diciembre va a volver a subir la tasa en 25 puntos base para terminar el año en 5.25% y probablemente después pues haya una pausa y luego va a tener que seguirle el ritmo a la Reserva Federal de subidas en tasas, probablemente a mitad o finales del 2022 cuando la Fed empiece a subir la tasa de interés. Y esta preocupación de la alta inflación, pues por sí sola la inflación pues genera un menor poder adquisitivo, pero por otra parte pues también hay un estancamiento económico y por eso se habla un poco para la economía mexicana de una estanflación, que es la concurrencia de estos dos fenómenos, bajo crecimiento económico y por otro lado una alta inflación. La inflación todavía está en niveles controlables y creemos que como máximo llegará
no sé, si seguimos subiendo a lo mejor los pronósticos un poco y exagerando al 8%, que es una inflación muy alta, pero todavía es una inflación controlable. Mientras que del punto de vista económico, pues hace un momento tú mencionabas, ¿no?, del paquete económico, del gasto para el siguiente año, que pues no se ve que vaya a estimular a la economía, y ante esto pues creemos que seguirá solamente el efecto rebote con un crecimiento probablemente el siguiente año del 2.5%, que nuevamente pues no será suficiente para generar una recuperación completa del Producto Interno Bruto, y estimamos que será hasta el 2023 cuando se recupere por completo el PIB de México, y en términos per cápita podría ser hasta el 2027. En todo esto estoy viendo que hay la intención de subir el salario mínimo para el año que viene en una forma, desde mi punto de vista, desmedido, porque todos queremos que la gente gane más dinero, pero el problema es que siempre en esta batalla entre subir el salario y la inflación siempre acaba venciendo en esta batalla cuando no hay una economía orientada hacia la producción, hacia el crecimiento. Y entonces, pues si no veo esas condiciones para el crecimiento y sí veo una intención de ajustar el salario mínimo, pienso que al final de la batalla, aquel que lo reciba va a acabar teniendo un menor poder adquisitivo. Sí, así es. En realidad, pues lo que se tendría que hacer es generar un mayor crecimiento económico para que hubiera una mayor productividad, y que como consecuencia de esta mayor productividad, ahí sí, subieran no nada más el salario mínimo, ¿no?, sino todos los salarios. Y esta productividad pues está relacionada con la inversión fija bruta, que desafortunadamente para la economía mexicana durante 25 meses consecutivos vimos que iba a la baja. Muy seguramente se redujo el stock de capital, es decir, maquinaria, equipo, las plantas. Y aunque hemos visto que se ha empezado a recuperar, pues también está a niveles pues todavía muy por debajo, no nada más de como estaba antes de la crisis del coronavirus, sino de sus niveles máximos alcanzados en el 2018. Y esto, el salario mínimo también, pues ya llevamos varios años donde se incrementa el salario mínimo de manera significativa, y al principio se decía, bueno, pues es que no tiene una afectación sobre la inflación, pero la verdad es que ahorita la inflación pues todo le afecta, ¿no? Sobre todo por este miedo que se ha generado y por esta desincronización global ocasionada por la pandemia. Y creemos que el precio de los energéticos va a subir. De hecho, pues se estima que el precio del petróleo pueda seguir incrementándose, a lo mejor hacia los $90 por barril, el WTI, sobre todo, bueno, si hay un invierno muy frío en Europa. Y por otra parte, pues también con todo esto de la crisis energética en Europa, pues se genera presiones al alza sobre el precio de los granos, y el maíz, por ejemplo, para el caso de México, pues es importantísimo. Y entonces, pues llegamos a un punto donde pues seguramente van a seguir las presiones inflacionarias, no terminan en diciembre, sino más bien creemos que durante el primer trimestre también tendremos una inflación arriba del 6% en el 2022, y que a partir de ahí ya empezará a ceder un poco. Pero pues esto de ceder un poco, como quiera, estamos estimando que durante todo el siguiente año la inflación se ubique encima del 4%, que es el rango permitido por el Banco de México. Eso esperamos todos, y también espero, dicha de paso, que haya algún tipo de modificación en el presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene, porque así como lo estamos viendo, pienso que hay muchos sectores de la economía que se dejan en el abandono, como es el caso de las pymes, que generan pues muchísimo empleo, cuando hoy estamos viendo que el subempleo y la economía informal son parte de una pauta que no estamos queriendo ver en el desarrollo de nuestra economía. Gabriela Siller, es un verdadero placer el escucharte, verte y verte bien, y espero tener próximamente la oportunidad de volver a platicar contigo de cosas mejores. Sí, ¿verdad? Con mucho gusto, sí. Pedro. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por esta presencia aquí con nosotros. Gabriela Siller, director de análisis del Banco Base y maestra, profesora de Economía en el TEC de Monterrey. Vamos a hacer una breve pausa y regreso contigo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en contacto con Ángel Ávila. Él es miembro del PRD, ha estado al frente de ese partido político. Es un hombre que tiene ya un bagaje, no obstante su juventud, como un hombre que tiene ya un camino en la vida política de México, y ahora es el representante de ese partido político ante el Instituto Nacional Electoral, y mete una nota de protesta ante el Pleno en la que protesta por la manera en que Claudia Sheinbaum está promoviéndose
en su figura, pues pareciera una precampaña hacia la presidencia de México. Y Ángel, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pedro? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Pues yo lo vi, no lo podía yo creer con esta tarjeta Claudia y sobre todo las respuestas de Claudia Sheinbaum, que dice que la situación va a seguir igual y que va a seguir promoviendo la tarjeta y por supuesto no habla de ella, pero pues claro que todo esto es para ella, ¿no? Absolutamente, Pedro, es como tú lo bien dices, es una precampaña presidencial adelantada, pero además pagada con recursos públicos, con dinero de la gente, que a través de la entrega de esta tarjeta a niños, adolescentes y a maestros, con un programa detallado, donde tienen un manual, Pedro, donde intervienen 18 secretarías del gobierno de la Ciudad de México, con casi 200 funcionarios. Imagínate, hicieron casi 4.500 asambleas en una sola semana, en donde el mismo script es el mismo. Ellos llegan, los funcionarios, entregan la tarjeta, a veces va Claudia Sheinbaum, a veces no, pero el mensaje hacia los padres de familia y a los maestros es que esa tarjeta que contiene cierto recurso económico o que les genera algunos descuentos, esa tarjeta es gracias a Claudia Sheinbaum, como si el dinero de esa tarjeta fuera del bolsillo de Claudia Sheinbaum y no dinero de los impuestos de todos los mexicanos. Y entonces le hacen creer a la gente, la quieren engañar diciéndole que ese dinero es gracias a la jefa de gobierno. Entonces es una campaña desplegada de promoción personal que además es violatoria de la Constitución y de la ley, Pedro. Ahora, ¿qué se puede lograr para evitar que esto siga siendo así? Fíjate que hay un antecedente muy importante, Pedro, cuando, no sé si recuerdas, en el 2019 que el PRD denunció a los servidores de la nación porque traían en sus chalecos la palabra AMLO. Y cuando entregaban los recursos también a través de esas tarjetas de los servidores decían que era gracias a López Obrador, cuando era recurso de los mexicanos. Hoy la autoridad puede seguir el mismo camino, puede detener la entrega de estas tarjetas cuando se haga propaganda personalizada. Es decir, lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley y la Constitución y que no se diga que ese dinero es gracias a Claudia Sheinbaum. Ese dinero es gracias a un programa que fue aprobado por la Cámara de Diputados local, con recursos locales o federales, y no es gracias a un funcionario público. Entonces, las medidas cautelares que estamos pidiendo es que la autoridad en la materia, en este caso el INE, o en su caso el Instituto de la Ciudad de México Electoral, obliguen a las autoridades de Claudia Sheinbaum y las 18 secretarías a que no estén engañando a la gente con esta narrativa de que la tarjeta o el dinero es gracias a esos funcionarios públicos. Es lo que estamos pidiendo, Pedro. El resultado de este pedimento, ¿cuándo se podría tener para que pues evitar este desconcierto que nos está trayendo a todos esta idea de Claudia Sheinbaum de aprovechar los recursos públicos? Claro, es como bien lo dices, es un daño social, porque además no genera piso parejo para una competencia electoral próxima, etcétera, etcétera. Yo creo que esto debe estar resolviéndose en unos 15 días a través de la Comisión de Quejas del INE. Ellos tienen que hacer una cierta investigación para certificar los documentos que nosotros presentamos, que además hay varias notas periodísticas donde se establece que no solo es Claudia Sheinbaum, por ejemplo está involucrado el ex senador de Morena, Luis Humberto Fernández, que hoy es el responsable de la Autoridad Educativa Federal, donde él abiertamente dice que la tarjeta que estamos entregando debe de llamarse la tarjeta de Claudia. Entonces el INE tiene que ir por esas notas, escuchar los audios, revisar estos manuales que están adoctrinando a los funcionarios públicos para violar la ley. Son manuales de adoctrinamiento para engañar a la gente, y a partir de una investigación que haga el INE podrá tener una resolución y pedir las medidas cautelares para que no se entreguen este tipo de tarjetas violando la ley y por supuesto engañando a las y los mexicanos, Pedro. Pues Ángel Ávila, yo te agradezco mucho el que tomes esta comunicación, y si tú me lo permites, en un par de semanas tocaré base contigo para ver cuál es el resultado. Por supuesto, Pedro, esperemos que sea positivo por el bien de la democracia y de la gente, que se acabe ya esta utilización de los recursos públicos para favorecer a los gobernantes, y que, por supuesto, con el llamado de que no se dejen engañar, sobre todo en la Ciudad de México, de que ese dinero que se les está dando es de Claudia. Ese dinero es de un programa social autorizado por el presupuesto federal y local, y no hay que estarle dando las gracias a los funcionarios. Y perdón, Pedro, perdón que te interrumpa, me llama la atención cuando hace unas semanas López Obrador decía que la clase media
no daba las gracias cuando el gobierno les daba la vacuna, que solo los humildes eran los que eran agradecidos con el gobierno. Entonces uno piensa lo mismo, dice, para eso le paga uno al gobierno, para que haga su trabajo, y la vacuna que nos están poniendo los mexicanos no es gracias a López Obrador, la vacuna de los mexicanos es gracias a los impuestos que pagamos todos y que con eso se compran las vacunas, y es obligación del gobierno ponernos las vacunas, porque para eso les pagamos. Entonces, por supuesto, digamos que el engaño social, Pedro, quiere venir desde el gobierno federal, desde el gobierno local con Claudia Sheinbaum, y es donde creo yo los mexicanos debemos tener los ojos muy abiertos. Ángel, gracias como siempre, eres muy amable en tomar estas comunicaciones y yo estaré en contacto contigo si me lo permites. Gracias, Pedro, te mando un abrazo, gracias por el espacio y un saludo para todo tu auditorio. Gracias, Ángel Ávila, hoy representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. La tarjeta Claudia. Nada más les digo, cuando el Gran Premio en Fórmula 1, en el pasado, el penúltimo Gran Premio decía en las tribunas México. Ahora lo que decía era Gobierno de la Ciudad de México. Y eso lo ves en Arabia Saudita y dices, pues quién sabe que sea. Debe de ser de Claudia, ¿no? Me imagino. Regreso después de estos mensajes. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy con mi querida Adriana Braniff, que nos ha acompañado no solamente en este viaje de 3 años, sino durante muchos años más. Desde que eras una chamaca estudiante, siempre vi en Adriana Braniff a una mujer, como la veo ahora, con el talento, con el compromiso y con las ganas y con el profesionalismo de hacer comentarios inteligentes, interesantes. Y siempre con mi amistad y con mi cariño. Querida Adriana, buenos días. Gracias, Pedro. Sí, feliz de estar en este gran equipo 3 años. Felicidades a todos los que lo conforman y feliz de estar en este equipo con un capitán como tú al frente, porque todos compartimos el mismo amor por México, el mismo amor por un periodismo honesto, que es lo que estamos haciendo, Pedro. Así es que, pues, felicidades a todos. Estamos de manteles largos con el auditorio. Oye, Pedro, pues llegó el viernes, casi ya a la mitad del mes. Ya casi está a la vuelta de la esquina el Día de Gracias aquí en Estados Unidos, la Navidad, y con la noticia de que no va a haber cuesta de enero, porque ya llegó, ya está aquí, ya está en México. Lo señalabas en tu editorial, estás preguntando en tus redes si ya la gente sintió en sus bolsillos la inflación, y sí, aquí en Estados Unidos también está pasando. Con esta noticia acabamos esta semana, Pedro. Sí, la inflación en los Estados Unidos escala de una manera bárbara. Insumos tan importantes como la madera, con la que se hace prácticamente toda la construcción de las viviendas en Estados Unidos, y algunos otros insumos han venido creciendo tremendamente, y lo que ahora está queriendo hacer el Departamento del Tesoro es tratar de bajar este ímpetu de la inflación para estabilizar otra vez a la economía con una dispersión tremenda de dinero para las personas y que se estabilice la oferta y la demanda. Así es, Pedro. Esto es lo que está pasando aquí. La diferencia con México es que aquí los empleos están bollantes. A donde quiera que vayas se solicita ayuda, se solicita empleo. Está a niveles récord el empleo, y esto pues está ayudando muchísimo. Está el proyecto de infraestructura que dice Joe Biden que va a ayudar a hacerle frente a la inflación. Hay que decir que hay voces que dicen que va a ser peor. Pero bueno, se está haciendo el esfuerzo, hay planes, seguramente va a haber muchísimos empleos con este plan de infraestructura al tiempo. Pero definitivamente va a ser la pesadilla de Joe Biden. Es la nueva pesadilla de Joe Biden, la de la inflación. Por este reporte del Departamento del Trabajo que dice que el costo de la vida se incrementó en 6.2% en un año, que es el más grande en 30 años. Y sí, todo por los cielos. La gasolina, 3.40 el galón, cuando hace un año estaba a menos de 2 allá en Texas. Y es lo que estamos viendo, es lo que está sufriendo la gente en estos momentos, la inflación. Pero bueno, la próxima semana, Pedro, va a haber noticias sobre Cuba. Vamos a tener noticias de Cuba otra vez. Ya llega el día 15, el lunes, 15 de noviembre, y es el día de la convocatoria a otra gran marcha como la que vimos el 11 de julio. Este es el logotipo, dice, nos vemos 15N. Está circulando por todas las redes el hashtag
N15, hashtag N15 por todos lados, lo veo. Van a demandar en esta manifestación pacífica que se respeten los derechos humanos, que se libere a todos los que están presos por haberse manifestado ese día pacíficamente, ese 11 de julio allá en Cuba, y que por hacerlo están enfrentando muchos de ellos muchos años de prisión. Fue tan dura la reprimenda ese 11 de julio, y aquí lo platicamos, que a lo mejor menos personas salgan a manifestarse el 15, o a lo mejor no lo sabemos. El hecho es que he escuchado mucho ruido aquí en Florida. Tú sabes que hay mucho cubano, aquí la disidencia cubana se encuentra concretamente en Miami. He escuchado muchísimo ruido aquí en Florida, mucha convocatoria a esta gran manifestación. He escuchado mucho ruido también a nivel internacional, mucho apoyo de la comunidad internacional. Eso significa que el próximo lunes los ojos y los oídos del mundo van a estar puestos en Cuba ante una segura represión que va a suceder por parte de Miguel Díaz-Canel, igual que en julio. La marca de lunes de hashtag NCuba está por todos lados. Van a exigir el fin de la dictadura, Pedro. El mundo se está uniendo por la libertad de la isla. Vamos a ver si México se une a esta gran voz mundial por la liberación de Cuba o voltea para otro lado. Y sí, mientras eso pasa, pues tenemos dictaduras que se consolidan como la de Nicaragua la semana pasada, Pedro. Sí, tremendo. Y que ya empieza a haber, como lo apuntas, una nota de descalificación de gran parte del mundo que está viendo en el régimen de Daniel Ortega una amenaza para la democracia en el continente americano. ¿Quién lo dijera, Adriana? Un hombre que me tocó conocer como guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tenía el compromiso para luchar, para acabar con las dictaduras, acaba siendo exactamente el reflejo de aquello que por lo que luchaste y criticaste y arriesgaste hasta tu vida, y ahora te conviertes en el espectro de lo que no quieres que sea para tu país. Finalmente Nicaragua está en medio y ahora los nicaragüenses están ya ante la realidad de una democracia que se perdió y de una dictadura que está ahí presente, desafortunadamente. Sí, vamos a estar muy atentos, Pedro. En Nicaragua, 4 años consecutivos de Daniel Ortega, y en Cuba, pues tenemos ahí a Miguel Díaz-Canel, ya 60 años de dictadura. Y bueno, como no se hizo algo a tiempo, pues estas son las circunstancias. Cuando ves las barbas de tu vecino remojar o cortar, más bien pon las tuyas a remojar, Pedro. Que tengas un excelente fin de semana. Igual también. Y Adriana, gracias. Gracias por ser quien eres y por estar aquí. Gracias a ti, Pedro. Gracias, buenos días. Hacemos un corte, regreso con La Hora Central. Resumen de noticias en La Hora Central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Les digo que Banco de México decidió aumentar 25 puntos base su tasa de referencia. Ya hablé con Gabriela Siller, ya nos da sus puntos de vista y nos hace sentir que la inflación podría empezar a disminuir para el año entrante, pero hay que producir más, porque la relación entre la oferta y la demanda está desequilibrada. Ahí tenemos el problema. El Banjico situó al alza su proyección de inflación para el cuarto trimestre del año en 6.8%, considerando que logrará la meta del 3% en el tercer trimestre del 2023, pero el indicador de la inflación para el año que viene pudiera estar, para final del año pudiera estar arriba del 7%, 7.3%, y esto sería, pues, mucho por arriba de lo que se había fijado como meta el Banco Central. El indicador mensual de la actividad industrial bajó 1.43% en septiembre, su mayor revés en 17 meses, según cifras desestacionalizadas del INEGI. En el análisis de las reservas del 2022, la oposición reitera críticas por los recortes al Consejo de la Judicatura Federal y al Instituto Nacional Electoral como dos piezas clave de autonomía dentro de los poderes en la República. Alejandro Moreno, presidente del PRI, calificó como brutal la reducción de 3,000 billones de pesos para la judicatura, mientras que Carlos Valenzuela, del PAN, tachó el recorte de 4,913 millones de pesos al INE como revanchismo político. Ignacio Mier aclara que no se revertirá el recorte al INE porque
Dice, el INE sí tiene recursos para operar, aunque se queje. El árbitro electoral respondió que no puede disponer de fideicomisos porque no se van a usar para fines diferentes a los especificados, porque podrían acabar con estas decisiones en la cárcel. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, advierte que si los fideicomisos se utilizan para la revocación del mandato, podrían ir a la cárcel, pues están destinados a un fin determinado. El presupuesto es el problema, y Roberto José Pacheco nos tiene un reporte de cómo vamos ahí con estas largas discusiones y peroratas a veces sí se van al esencial, pero a veces duele, ¿eh? Te saludo esta mañana, querido amigo. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Bueno, pues te comento que a cuentagotas el Pleno de los Diputados desahogan poco a poco. Ya no los 1994 artículos reservados, ya son 2007. Estos fueron los que se reservaron para su discusión en lo particular en torno al presupuesto de egresos. Hasta el momento, mi estimado Ferriz, ni un punto, ni una coma, no han cedido la mayoría de Morena y aliados. La oposición está que no da una, a final de cuentas. Como es costumbre, Pedro, ayer se había convocado a las 9 de la mañana y la sesión pues se reinició una hora después. Ya sabemos que estamos en el reloj parlamentario. En una conferencia, en una entrevista informal con los reporteros ahí en medio del salón de sesiones, Ignacio Mier, quien es el coordinador de Morena, fue cuestionado sobre el recorte de los casi 5,000 millones de pesos al INE, y en este sentido fue categórico, ni un paso atrás. Este es un fragmento de lo que dijo. No, porque tienen los recursos. Ellos que se pongan a revisar en sus fideicomisos. Ya reconocieron que tienen casi 1,800 millones de pesos, pues ya les falta poco. Si revisan todo lo que se gastan en los servicios personales y en servicios generales, van a ver que les sobra. La discusión, como era de esperarse, mi estimado Ferriz, ha tenido momentos álgidos e incluso ríspidos que han roto con la monotonía. Sin embargo, también hubo manifestaciones y conatos de bronca al exterior de la Cámara de Diputados, donde han hecho presencia diversas organizaciones de carácter social, principalmente del campo, que pues están muy molestos porque no hay recursos que satisfagan sus necesidades. Incluso el propio coordinador parlamentario del PRD, Luis Cházaro, pues se le negaba el acceso a las instalaciones de San Lázaro. Ahí 3 guardias de seguridad de la Cámara resultaron lesionados y fueron atendidos. Ahora sí te comento que los panistas pues le ganaron al petista Gerardo Fernández Noroña el espectáculo legislativo. El diputado Jorge Triana, vestido de beisbolista, denunció que en la presidencia de la República hay una oficina exprofeso para impulsar con más de 3,000 millones de pesos al rey de los deportes. ¿Cuál? Pues al béisbol. Este es un fragmento. Hay en este país una oficina de la presidencia de la República para el béisbol, anunciando para esta oficina 3,000 millones de pesos de presupuesto. 566 millones en promedio se han gastado en cada uno de estos años. No hay una oficina para el fútbol, no hay una para el hockey, no hay una para el voleibol, hay una para su pasatiempo favorito, hay una para su berrinche, hay una para su capricho beisbolístico, y eso es una característica de las dictaduras bananeras de los años 70. Lo que sí es cierto, mi estimado Pedro, es que los están bateando. Los morenistas batean las propuestas de la oposición, y te comento que la oposición, el bloque Va por México, pues ha manejado sus críticas principalmente en defensa del sector salud, sobre todo para recriminar la falta de medicamentos y la no atención a los niños con cáncer. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, él es también panista, sacó de su guardarropa, sabemos que él es médico de profesión, sacó una bata de médico y desde la tribuna presentó varias reservas donde pide más recursos para los menores que padecen cáncer. Escuchemos lo que dijo. Lo que queremos es que el INSABI, que sí tiene dinero, fíjense, ahí no estás pidiendo ni siquiera que lo pongan más dinero. El que sí está, que lo usen bien y que sea con transparencia, para que el INSABI pueda tener cuántos niños ocupan quimio, ocupan tener un padrón. Pues estamos pidiendo en este artículo transitorio que le ayuden al presidente y que le pongamos un padrón
para que tengan los niños, para que sepan cuántos medicamentos se van a buscar, cuánto se tiene que comprar, cuánto dinero se necesita. Bueno, aquí la cuestión es de que no es que le ayuden al presidente. El presidente, si quiere, nada más hace o guiña un ojo a Ignacio Mier, le dice, bájenle, súbanle. Al final de cuentas, el presidente se puede ayudar por sí solo porque él es el que puede decidir si hay modificaciones o no al presupuesto. Bueno, como se sabe, Pedro, se está sesionando a través del reloj parlamentario. Los trabajos arrancaron el miércoles 10 de este mes en curso, bajo la mecánica de aplicar receso tras receso. Y así no podemos ir hasta el sábado o el domingo, incluso hasta el lunes próximo, porque se está sesionando y cada reserva son 3 minutos. Entonces, si hacemos cuentas, pues sí nos vamos a ir hasta la semana que entra desahogando las reservas. Ya son 2007, Pedro. Esperamos que haya cordura en el Congreso, porque el final de este año va a ser complejo y el año que viene pienso que mucho más. Roberto José, como siempre, gracias por tu presencia aquí, gracias por estos años de esfuerzo y de sacrificio, porque ha habido de todo, querido amigo. Gracias y buenos días. Pedro, ante todo, gracias por el esfuerzo y gracias por la confianza. Un abrazo. También para ti, hermano. Gracias. Vamos a hacer un corte. Regreso aquí con Pedro Ferriz Híjar, está con ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Aquí con mi querido Ingeniero Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo este viernes. Ya llegó este viernes. Glorioso viernes, ¿qué es? 13. 12, pues sí estamos 12. Cumpliendo 3 años. Me dice hace un minuto, oye, cumplimos 3 años. 12 de noviembre, sí. Hoy es 13, ¿verdad? Sí, pues es optimismo para... Es el cartero. Así es cierto, 12 de noviembre es el cartero. Sí, claro. Y nosotros somos de alguna manera mensajeros. Mensajeros de la información. Por eso los cogimos. Felicidades a todos los que son parte de Central FM, en verdad. Un agradecimiento total, ¿no? Sí. Hemos pasado por disciplina, subidas, bajadas, ha sido todo un paseín. Marejadas, ha habido de todo, oleaje fuerte, bajas. Sin embargo, la lealtad, la perseverancia de todos los que forman parte de este equipo es verdaderamente inigualable. Ahí está, y todos los días le agradecemos a Dios que tengamos un equipo de amigos y colaboradores y familia como la que tenemos. Así es. Pues bueno, hoy la tónica, desde ayer la estamos viendo, es otra vez la cantaleta, ¿no? Todos contra el INE. Todos contra el INE, desde el recorte presupuestal, pero nuevamente, ¿no? El golpe mediático que se le da por medio de los miembros de Morena, los youtuberos pagados, la estrategia esta que tiene Morena de estar golpete al Instituto Nacional Electoral, que ahora lo tienen trabajando a marchas forzadas con un presupuesto reducido, a lo que, por supuesto, el consejero presidente del INE, que por cierto acaba de estar en la Cámara de Diputados en una comparecencia, en donde muy agredido. Es que, ¿saben qué? Que es increíble el nivel de debate que tiene Morena, porque el nivel de debate es muy complicado ganarles, porque a mí las 2 o 3 veces que me ha tocado o que han querido entrevistarse con un servidor, miembros de Morena, son estas personas que si no ganan empatan, ¿no? O sea, no hay forma de ganarles ningún argumento, y todo lo trae. Tiene una habilidad, es una habilidad de transgiversar información, datos, bajo el lema del propio presidente de la República, que siempre tiene otros datos y siempre tiene otra información, ¿no? Pero ahora está contra el INE otra vez. Bueno, ya están diciendo que Lorenzo Córdoba es el que está generando la misma pugna dentro del INE para salirse a ser candidato. Bueno, es una cantidad de teorías de conspiración y de complot, pero creo que hay una responsabilidad de parte de todos los mexicanos de defender al Instituto Nacional Electoral, defender lo que hace, porque es ahí donde ahorita podemos ponerle una ligera confianza a la democracia que tenemos en nuestro país. Viene el proceso de la revocación de mandato, se recorta el presupuesto del instituto, y ahora a ver que cómo le haces, que el INE, que si tiene reservas, que si no tiene reservas, que si se bajan el sueldo, porque esa es la cantaleta,
Que se bajen el sueldo y que con eso paguen. Oye, si le bajas el sueldo al consejero presidente y a los consejeros, no vas a solucionar el problema que tiene el INE con el problema presupuestal que van a tener ahora con este recorte que le está haciendo, que seguramente pues no va a dar el ancho y tampoco van a regresarle al INE el dinero que le están quitando, así como nos quitaron el dinero. Imagínate que lleguemos a la revocación de mandato y que diga el INE, pues no puede. No, vamos a llegar. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a que llegue el INE. Entonces, ¿de quién va a ser la culpa? Del INE. Va a ser culpa del INE. Y es ahí en donde viene la destrucción del INE. Lo hemos venido cantando desde hace rato. Sí. ¿Qué va a pasar con el INE? Lo quieren destruir para entonces formar ellos su instituto político que salvaguarde las elecciones a placer. Y se acabó la democracia, ¿eh? Vamos a llegar a un asunto como el de Daniel Ortega en Nicaragua, como el de Nicolás Maduro en Venezuela, como las elecciones que se dan con Miguel Díaz-Canel en Cuba, que son pues, los cuates del presidente, ¿no? En donde pues ellos controlan, ellos dicen, ellos ponen, ellos quitan y adiós sentido de democracia, adiós todo, pero eso sí, con la idea de que aquí el que manda es el pueblo. ¿Pero quién es el pueblo? Pues él. Como decía Luis XIV, l'état c'est moi. L'état c'est moi. Entonces, él es el Estado y el Estado, pues es Andrés Manuel López. Hasta que se dio cuenta, ya que se iba a morir, que el Estado no era él. Pues no, se murió y el Estado ahí sí. Pero bueno, otra cosa que se me hace importante mencionar en este viernes, y con la caída de Santiago Nieto, creo que nos deberíamos de poner a pensar tantos otros puestos que deberían de haber caído por tragedias mucho peores. ¿Dónde quedó Claudia Sheinbaum y la línea 12 del metro? Entre muchos otros atropellos. ¿En dónde quedaron los casos de corrupción? Todos los que se han puesto. Vamos, Manuel Bartlett, Meréndira Sandoval, váyanle poniendo Mario Delgado, Marcelo Ebrard. Entonces, Santiago Nieto cae por una boda. ¿Cuántos más deben de ya caer en Morena producto de los escándalos en los que está envuelto? Y se me hace un asunto que se debería de meditar este fin de semana. Sí, son de estas cosas que... de estas paradojas. Fíjate que a mí me preocupa mucho el final de este año en términos económicos por la falta de calidad de vida de muchas familias en México que han bajado su nivel de ingreso. Sí. O que han perdido su empleo, o que están en el subempleo, o que tienen que estar en la economía informal, o que no tienen ingresos fijos y firmes, y que a veces alcanza, a veces no, en un marco inflacionario que... La inflación está por los cielos. Empieza a pegar fuerte en la economía mexicana. Está pegando en todo el mundo, pero pues cada quien con su problema. Hay países que están tratando de recuperar la economía con mayor productividad, y en el caso de México no estamos viendo un presupuesto acorde con lo que tendría que ser un año 2022 más asertivo. Es por eso que los invitamos a que no perdamos el tiempo, a que nos pongamos de acuerdo, que confiemos en nosotros, que confiemos en nuestro país y que le demos la vuelta a la tortilla, porque si no, esto el año que entra va a ser complicado. Definitivamente se tiene que hacer un proceso de reestructura. Vamos a ver un próximo año muy complicado, lo vamos a ver en términos económicos, lo hemos venido diciendo en estos micrófonos durante mucho tiempo, va a venir una caída económica en el país y ya la estamos viendo cada vez más cerca. Por supuesto que sí, querido hijo. Gracias. Pues gracias. Como gracias siempre. A todos ustedes, por supuesto, a pasar un excelente fin de semana. Igual, duerme. Hay que dormir. Sí, por lo menos 7 horas y 50 minutos. Con 5. Para que no sean las 8. Hacer un corte, regreso aquí con más noticias. Pedro Biagui está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy con mi queridísimo Pedro Biagui esta mañana de viernes y te saludo con gran cariño, querido amigo. Buenos días. Pedro, muy buenos días. Pues exactamente hace 2 años que yo conocí a Pedro Ferriz de Con aquí en Washington, D.C. Y mira qué bendecido. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad. Y felicidades, Pedro, en tu 3er aniversario. ¡Huepa! Es nuestro, hermano, no es mío, es tuyo y es de todos los que hacemos este alegre grupo de gente comprometida con su auditorio. Efectivamente. Pedro, la palabra del día es guía, ¿no? Y mi guía en la que yo confío es en la divina, la única guía que puedo seguir. Está escrita, está clarita, está bien explicada y por ahí me voy. Ahora sí,
la guía de Biden. La popularidad de Biden cada día cae más, Pedro. Aquí en Washington DC nos preocupamos cada día más. No solamente los disparates que dice, pero también es su forma de decir las cosas que pensamos que tiene que ver con esta falta o esta baja en su popularidad. Vamos a ver cómo es que él habla y qué es lo que podría arreglar. Ahí está. Le da por eso, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? Él piensa que es sexy, ¿o qué? ¿Qué le pasa? Bueno, Pedro, la noticia del momento es este joven que cruza de un estado a otro. Su nombre es Kyle Rittenhouse. Él cruza de un estado a otro, mata a 2 personas, hiere a otro y de repente él espera que le tengamos compasión, que nos dé pena porque es un niño y de esta forma se presentó en la corte en el día de ayer. Vamos a verlo. I was cornered from in front of me with Mr. Zeminski, and there were that's right, run. ¿Qué es eso? O sea, realmente, Pedro, una lágrima le salió, una lágrima. Todo ese traqueteo que hizo y una lagrimita le cayó aquí. Nadie le cree, en realidad nadie le cree. Aparte, ¿por qué le vamos a tener pena a un chamaco que es simplemente un bandido? Nadie le cree. ¡Ah! Lágrimas de cocodrilo. No se dejen engañar. Manipulación total. ¿Por qué no lo pensó antes de agarrar la AK-47 que llevaba en sus manos corriendo por el pueblo y matando gente? ¿Por qué no lo pensó antes? Está llorando por lo que le va a pasar, porque tú sabes quién lo va a esperar. ¿Quién lo está esperando? Baba. Baba lo está esperando en la entrada de la prisión. Y todos sabemos quién es Baba. Por otro lado, Pedro, la noticia del momento. No entendemos por qué se sigue hablando del viaje de Biden a Europa. Cuando se reunió con la esposa de Charles, Camila, vamos a ver las imágenes de lo que dice. Pedro, ayúdame a traducirlo para no cometer el error de las palabras equivocadas. Supuestamente, Biden se tiró uno largo y ruidoso, que fue imposible de evitar escucharlo o tal vez olerlo. Es muy obvio porque está en la portada del New York Post y la noticia es que Biden, cuando se reunió con esta dama, pues ya tú sabes, se le zafó uno bien duro. En Puerto Rico, Pedro, ayer la Sinfónica puertorriqueña, y vamos a la próxima imagen en la televisión puertorriqueña de la Sinfónica, se presentó y esto fue lo que pasó. Miren eso. Ahí va el otro, mira ahí. ¡Ella se fue! ¡Se fue! Le salió el tiro por la culata, como dicen. Pedro, eso es lo que tengo por el día de hoy. Te deseo un feliz aniversario con todo mi cariño y gratitud. Te digo gracias a ti y a nuestra audiencia que nos sigue día a día y me siento súper bendecido de estar aquí. Para ti un excelente fin de semana y para todos bendiciones. Gracias, mi querido guía. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Bien. Gracias. Hacemos un corte y no sé cómo decirle a Dios gracias por tanto apoyo y tanto cariño de tanta gente. Central FM. Equilibrio. Central FM con Pedro Ferriz de Con, 3 años. CentralFMEquilibrio.com. El equilibrio de la información. Cinépolis Entra. Presenta. Y hoy es viernes y por supuesto tenemos que hablar de cine y Ricardo Colorado es el más indicado. Y te saludo esta mañana, querido amigo, y gracias por acompañarme en este viaje, querido Ricardo. Gracias. Querido Pedro, ¿cómo estás? Te saludo, te abrazo. Hoy viernes estamos bien y de buenas, Pedro. Pues mucho que hablar, Pedro. Hoy es un día importante porque ya los cines están plenamente en acción. Vemos que las carteleras ya están trayendo nuevos estrenos. Y para que sepan, Pedro, los amantes del cine y sobre todo las películas clásicas, bueno, pues
La película más vista, Pedro, de todos los tiempos en términos de animación es sin duda El Rey León, pero puede que no sea la más exitosa, Pedro. Y es que, mira, hay una diferencia entre ser la película más vista y la más redituable comercialmente hablando. Y este 22 de noviembre, Pedro, se van a cumplir 25 años desde que Woody y Buzz Lightyear aterrizaran en las salas de cine de todo el mundo. Y desde entonces hasta ahora, este universo ha generado la friolera cantidad de $10,000 millones en regalías, merchandising y por demás arrimadijo. Y hoy, Pedro, Toy Story de nuevo está dando que hablar, luego de que dieran a conocer el tráiler de lo que viene, que es una película increíble que desató una polémica, ya que el actor Chris Evans está involucrado. Se trata nada más y nada menos de Lightyear. Esta cinta, que llevará por nombre Lightyear, da pie a contar la historia del origen de Buzz, este personaje adorable en esta historia, donde podremos verlo no como un juguete, sino como un astronauta de carne y hueso, que viaja en su transbordador espacial y tiene esta gran torre de control. Pero lo importante de esta historia es que lanza una nueva narrativa en el universo de Pixar y en el universo de Disney. Sabemos que va a vender millones de dólares, pero está agitando las redes porque nos va a sacar del universo de los juguetes para meternos en el universo de los seres de carne y hueso. La película es animada, es en 3D, y sin duda va a hacer una revolución en salas. Se va a estrenar en cines el próximo año y ya la tenemos en el radar, Pedro, en cartelera para todos los que nos escuchan, que ir a ver este fin de semana al cine, especialmente si son adolescentes o están en esta edad de juventud, bella juventud. Bueno, pues El Misterio de Soho ya está en Cinépolis. Este es un thriller de terror psicológico que está ambientado en Londres, Pedro, de los años 60. La historia se desarrolla en Soho, este legendario barrio londinense, donde una joven apasionada por el diseño tiene contacto con el mundo paranormal, y de ahí se desencadena esta historia, esta saga de eventos que la llevan a resolver un misterioso crimen. Esta película está palomitera, pero me gustó porque está protagonizada por Anya Taylor-Joy. A ella la recordamos por Gambito de Dama, por Matt Smith, Diana Rigg y Terrence Stamp. Es una opción más en cartelera, Pedro, para que vayan al cine este fin de semana. Y en Netflix, Pedro, llega la serie tan esperada por muchos de Narcos 3. Esta temporada se estrenó el pasado 5 de noviembre y ha confirmado que estos son los últimos 10 episodios de la historia del narcotráfico en México. El co-creador Carlo Bernard confirmó que la serie ya llega a su fin, ya que se contó, a lo mejor en una versión light o con esplenda, diría yo, lo que pasó en el mundo del narcotráfico en México, y nos permite reconocer un poquito el origen de nuestra realidad actual, ¿no? O trazar por lo menos un reconocimiento de qué fue lo que pasó y nos llevó a estar hasta aquí. La serie se desarrolló, está bien hecha, la verdad, tiene una buena producción de los años 80 a los 90 y exploró con cierta audacia los primeros orígenes de la guerra contra las drogas en México. Creo que a quienes gusten de este tipo de historias van a disfrutar esta última entrega, y sin embargo creo que lo que viene está interesante porque, en palabras del productor, van a contar la historia ahora de la reina de la droga colombiana, Giselda Blanco, y esta historia va a estar protagonizada por Sofía Vergara. Ella la recordamos por Modern Family, y esto es lo que está pasando, Pedro, en el mundo del séptimo arte, en el mundo de las series. Y hoy viernes, Pedro, les quiero dejar una reflexión a toda la gente que nos escucha. Tenemos una obligación, Pedro, aparte de ir al cine, y creo que es la más importante, que es de ser felices. Hagamos lo propio en esta lucha para estar siempre bien y de buenas, es lo que nuestro país requiere. ¡Ánimo! Claro que sí. Optimismo, actitud, voluntad y ganas de sacar a nuestro querido México adelante. Eso es lo que tenemos que mostrar en una palabra que es hermosa: asertividad. Todo aquello asertivo que te orilla a hacer las cosas mejor y con una actitud positiva. Querido amigo, esto me lo has enseñado y te quiero dar las gracias por estar en este viaje juntos en Central FM, ahora que cumplimos 3 años al aire. Te mando un abrazo. Ya 3 años, ya qué rápido pasa el tiempo, pero ha sido un deleite, un gusto y un privilegio.
y el hacer lo que nos gusta, Pedro, siempre será una bendición. Te abrazo a ti y a todo nuestro equipo de colaboradores y amigos que están siempre detrás y con nosotros. Muy buen fin de semana a todos y cada uno de ustedes. Y a brillar, Pedro, de corazón para adelante. Gracias, hermano. Te abrazo. Igualmente. Gracias. Vamos a hacer un corte. Regreso. Alex Reyes está listo con los deportes. Cinépolis Entra presentó Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Antes que pase otra cosa, gracias, mi querido Alex, por estos 3 años que nos has dado tu conocimiento, tu profundidad en el conocimiento de los deportes y sobre todo tu gran amistad y profesionalismo. Te abrazo y te agradezco. Buenos días. Querido Pedro, es un gusto para mí compartir este camino contigo y agradecerte a ti y a todo el equipo de Central FM la oportunidad de estar cada mañana para platicar pues de lo que sé que a muchísimos de las personas que nos acompañan mañana les apasiona, que son los deportes, que son las diferentes disciplinas y que bueno, pues agradecerte de nueva cuenta con enorme cariño y compromiso, Pedro, por esta posibilidad. Y desde Guadalajara, Pedro, a veces se sufre demasiado en esta vida, pero bueno, pues encantado de estar acá con rica comida, con un sol esplendoroso, con casi 30 grados en las 2 primeras jornadas del tenis, Pedro, pero con gran actividad. Ayer, lamentablemente, la mexicana Juliana Olmos junto a su compañera Sharon Fishman no tuvo mucha suerte en su presentación. Hay que recordar que por primera ocasión en la historia, Pedro, amigos, de este torneo que reúne a las mejores tenistas del mundo al final de la temporada, está una representante de México y eso ya tiene un trascendental mérito que ojalá le permita a esta chica que radica en los Estados Unidos continuar su crecimiento. Hoy es 23 del mundo. Yo no recuerdo hace cuánto no teníamos un mexicano o una mexicana 23 del mundo. Claro, muchos dirán que es en dobles. En dobles tiene que ser acompañada también por una buena compañera que le acompañe, válgame la redundancia, a crecer y a tener mejor desempeño. Pero lo que ha hecho Juliana Olmos me parece en este año y en los últimos meses ha sido extraordinario. Ayer perdieron en la presentación ante la pareja número 1, la máxima favorita, las checas Krejcikova y Siniakova, 6-4 y 6-1. En los partidos de singles se presentó ya la primera gran sorpresa. Alina Sabalenka es la número 2 del mundo y máxima favorita en este torneo, y la española Paula Badosa le puso un auténtico baile tapatío, 6-4 y 6-0 para ganar el primero de esta presentación en el grupo Chichén Itzá. El otro grupo fue denominado Teotihuacán, y por la mañana o a mediodía acá en Guadalajara la griega María Sakkari no tuvo muchos problemas para derrotar a la polaca Iga Swiatek. El torneo continuará todo este fin de semana, Pedro, y pues bueno, seguramente seguiremos disfrutando del mejor tenis posible que hayamos visto en México con este torneo de las finales de la WTA en la categoría femenil. Pero bueno, pues hay muchas cosas, es fin de semana y hay temas interesantes. Hoy México tiene esa visita que cada 3 o 4 años nos saca dolores de cabeza y pone a muchos a preocuparse. México ante Estados Unidos en Cincinnati, partido eliminatorio, no es definitorio bajo ninguna circunstancia. De hecho, México es líder del grupo con 14 unidades, pero sí sirve de parámetro para medir cómo se encuentra el equipo de Gerardo Martino y qué perspectiva sobre todo tener hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022, que prácticamente en un año, Pedro, en un año estará dando inicio el Campeonato Mundial Qatar 2022 el próximo mes de noviembre. Esto decía Gerardo Martino, no le preocupan mucho las circunstancias, no le quita el dolor de cabeza la selección de Estados Unidos, aunque en los últimos 2 enfrentamientos se han topado con pared los mexicanos y han perdido. Esto genera cierta desconfianza y esto decía ayer el técnico mexicano en la conferencia previa.
No se me ocurre que eso sea justificativo para la necesidad de firmar un empate, ¿no? Sería, durante 3 años he estado escuchando que México tiene que salir a buscar el quinto partido en un mundial como objetivo. Imagínate cómo es de contrapuesto ese objetivo respecto a tener que salir a buscar un empate en eliminatoria, más allá del rival que sea y más allá de los últimos resultados. Yo sé que los resultados están, pero también lo que nosotros hacemos es analizar cada uno de los 2 partidos, ¿no? Bueno, pues ojalá tenga suerte la selección mexicana y nos quite ese sabor que, si bien no es de derrota porque no han perdido, sí nos deja mucha incertidumbre de lo que pudiera ser esta escuadra ya calificado en una Copa Mundial. Bueno, nuevo integrante del selecto grupo a las Copas Mundiales, como siempre Brasil. Ayer derrotó en Sudamérica 1-0 a Colombia con anotación de Lucas Paqueta, y con esto Brasil se convierte en el nuevo invitado a la justa. No fallan los brasileños y seguramente no fallarán en muchas décadas. Ya está calificado. Argentina puede también acercarse mucho esta tarde. Pero ayer, te lo platicaba, día histórico. Después de casi 80 años, el Comité Olímpico Mexicano tiene a la primera mujer presidente del organismo, que es una embajada, que es una representación, y que su objetivo es generar las mejores condiciones posibles a los atletas para las representaciones internacionales en los diferentes eventos. Marijose Alcalá, que fue una atleta destacada, que fue atleta olímpica, después incursionó en la política. Hoy, hace poco platicamos con ella, es presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, y a la par, ayer fue designada presidente del Comité Olímpico Mexicano. Esto dijo a su salida después de ganar casi 2-1 sobre, doble de votos sobre Norma Olivia González, la rival, 2 mujeres también, que fue un hecho inédito, y esto habla del momento que se vive en torno a las mujeres y el deporte. Habla Marijose Alcalá. Los estatutos del Comité Olímpico Mexicano, ese es un compromiso de nosotros en campaña. También la apertura del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, crear la oficina especializada para los atletas y entrenadores, así también la oficina donde tengan todo el apoyo legal, jurídico y en cuestiones para apoyo del SAT de las federaciones nacionales. También estaremos haciendo el proyecto de marketing y de comercialización para el 2024, y bueno, pues hay mucho trabajo. Pues que tenga una buena gestión Marijose Alcalá, ojalá lo logre, ojalá logre conciliar las enormes diferencias que hay con esta CONADE que hoy dirige Ana Gabriela Guevara, y que ha terminado en que el comité no tenga recursos públicos como ocurría en años o en décadas anteriores, y hoy pues las condiciones del centro deportivo son la verdad de muy baja calidad y tendrán que mejorarlo. Pedro, Gran Premio de Fórmula 1 ya para terminar. Fin de semana de nueva cuenta, poco respiro y poco descanso para la máxima categoría, el Gran Premio de Interlagos. Ojalá se pueda mantener la racha de podios para el piloto mexicano y que ayude a Red Bull y a su compañero a mantenerse en esta cerradísima y muy atractiva pelea con Lewis Hamilton en el cierre de la temporada. 4 carreras a partir de este fin de semana restan en la temporada, más emocionante que nunca la Fórmula 1, y ahí estaremos muy al pendiente. Querido Pedro, un abrazo desde Guadalajara, te reitero mi agradecimiento, mi cariño, y un abrazo a ti y a todo el auditorio. Gracias, muchas gracias, querido Alex, y que acabe, como siempre, con éxito esta visita que está haciendo a Guadalajara. Te mando mi cariño y, por supuesto, igualmente, que aquí estamos Pedro, contigo, juntos. Muy buenos días. Gracias. Y aquí seguiremos, en este barco. Gracias, muchas gracias. En este barco en el que hemos experimentado de todo un poco. Antes de irnos, vamos a dar un par de noticias importantes. Pese a una reducción en activos, portafolio, captación de recursos y más morosidad, la rentabilidad de la banca logró ser positiva debido a una menor estimación de las reservas crediticias.
La rentabilidad de los activos de la banca fue de 1.31% a septiembre, con un alza anual del 0.17%, mientras que la rentabilidad del capital en 11.89%, un aumento anual de 0.76 puntos. En el tercer trimestre del 2021, los activos totales de la banca en México cayeron 7.6% real anual y la cartera de crédito vigente cayó otro 7.7%. La captación total de recursos se redujo 5.6% real anual, en tanto que la morosidad subió 2.3%, y ahí es a donde quería llegar, porque se ha presentado una morosidad de compromisos con la banca que no han podido ser cumplidos por la rotura de la cadena de pagos. Como parte de los cambios fiscales para el 2022, la tasa de retención del impuesto sobre la renta sobre intereses generados en el sistema financiero mexicano disminuirá de 0.97 a 0.08%. En el 2020 la tasa de retención fue de 1.45, mientras que un año atrás era de 0.95%. La mayor parte de los recursos presupuestados para el rubro de igualdad de género se destinará a programas insignia del gobierno federal, según un análisis de Fundar. Para el 2022, los recursos al anexo 13 para la igualdad entre mujeres y hombres suman 232.384 millones de pesos, un incremento anual de 74.6%. Hasta aquí dejamos la información para dedicar este último minuto a darles las gracias a todos ustedes. Estar juntos en este viaje por 3 años ha sido un privilegio y un reto. Hemos visto muchos eventos en casi 1000 días de trabajo con ustedes en la comunicación y muchos más en el camino que hemos tenido como comunicadores en nuestra carrera de muchos más años, más que estos. Pero siempre ha implicado para nosotros una retribución muy, muy importante, que es llegar hasta ti, llegar hasta nuestro querido México, hacia cada uno de nosotros mexicanos, en la idea de entender qué mundo estamos viviendo, qué es lo que tenemos que y podemos corregir, qué es lo que tenemos que aceptar y qué es lo que simple y sencillamente no podemos permitir. Y en todo ello, gracias por sus reflexiones, por su retroalimentación, por su solidaridad. Y en todo ello, lo único que me queda decir a nombre de todo este equipo de trabajo es que seguiremos con este esfuerzo. Es muy difícil viajar así porque hay pocos apoyos. Por lo general, organizaciones completas que se comprometen con este medio saben que asumen un riesgo, pero a la postre yo sé que este riesgo va a ser redituado cuando todo lo que sí es un riesgo en México termine y podamos otra vez transitar juntos hacia el México que todos deseamos. Esta ha sido una lucha constante y una actitud de la que no declinaremos nunca, porque ese es el compromiso y también la misión que nos hemos fijado en la vida. Todo este grupo de comunicadores estamos conscientes de ello. Y desde aquí, nuestro abrazo. Gracias por estar aquí. Estaremos en comunicación, por supuesto, a través de nuestras diversas plataformas, y por lo pronto les deseo un buen fin de semana y en estos 3 años de estar juntos, el privilegio que nos recibas. Con eso tenemos mucho más que suficiente. Pedro Ferriz de Con es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años.